Se llama poesía visual a toda búsqueda expresiva, ya sea verbal, gráfica, fonética, cinética, holográfica, computacional, en sus múltiples posibilidades de transmisión, desde el caligrama hasta el libro objeto, libro escultura, pasando por el collage, la manipulación de letras, la superposición de materiales, la utilización de soportes y formatos diversos. La poesía visual reclama siempre la intervención de la vista y rompe con la tradición occidental en la que se ha tendido a hacer de la poesía escritura algo meramente lineal destinado a un consumo intelectual. Si intentamos un recorrido por la poesía visual, veremos en principio los poemas figurados, tal como el Huevo de Rodas, que data del 300 a.C., es uno de los poemas más antiguos de Occidente. Para los griegos el huevo era el símbolo del misterio de la vida. La lectura que propone no es de arriba hacia abajo, sino del centro a la periferia, en forma de espiral, a la manera en que eran concebidas las leyes de la creación, sugiriendo con el itinerario de lectura la forma del huevo y la condición cíclica y perpetua del proceso. La figura consigue jugar un papel influyente sobre el texto. El poeta Mallarmé, en 1897, escribe Un golpe de dados jamás abolirá el azar, un largo poema en el que aparece la ruptura del verso, una escritura espacial y un amplio juego tipográfico. Este poema es el punto de partida de los que vendrían después. La intención es que estos rasgos colaboren en la producción de significaciones. Mallarmé creía que el poema llevaba su propio acompañamiento musical y que cualquier otra cosa tendía a desvirtuar la dirección del poema. Apollinaire, a principios del siglo XX, escribe caligramas, en donde hay poemas en los que se establece una correspondencia entre la imagen y la palabra. Hay antecedentes de este tipo de escritura en poemas chinos, griegos, hebreos muy antiguos. Son los llamados poemas figurados que ya vimos. Apollinaire decía que había que empezar a pensar en forma sintética e ideográfica y que debido a la creación del cine, la era tipográfica había llegado a su fin, que en el futuro el poeta conocería libertades inimaginables. Poetas como Huidobro y Girondo también hicieron caligramas que fueron muy reconocidos. Poesía concreta. Nace simultáneamente en Brasil y en Alemania a mediados del siglo XX. Poetas fundadores del movimiento en Brasil fueron Haroldo y Álvaro de Campos y Decio Pignatari. El grupo se llamó Noi Grandes. Para los poetas concretos, el trabajo con la materia del poema se da en un cruce con la pintura y la música hasta los límites, incluso forzándolos y o rompiéndolos. El verso termina su ciclo formal como unidad y se da el juego de elementos materiales entre el sonido, el espacio y la letra. La palabra ya no funciona en el marco de un discurso, sino en un concreto espacio físico. El método de composición se basa en la descomposición y combinación de la palabra, en sus desplazamientos de sonido, provocando desplazamientos de sentido, y en el uso del espacio como plano que vincula las palabras. La transcripción al papel de un texto fonético produce un texto visual y recíprocamente. La lectura apropiada de un texto visual produce necesariamente un texto fonético. Poemas tipográficos. El punto de partida en estos poemas es la letra por sí misma, a la que se le asigna un valor plástico y estético. Se las trabaja a partir de su propia imagen y de las posibilidades plásticas que ofrece su repetición, su asociación y su tamaño. Caligrama. De acuerdo a la definición, un caligrama es un poema, frase o palabra que se vale de la tipografía para dar forma a una imagen visual. Simplificando, es un dibujo con letra. El mayor referente de este tipo textual es el poeta cubista Apollinaire, como ya hemos visto. De hecho, los caligramas se vinculan con las vanguardias de principios del siglo XX, que fueran adalides de la ruptura con la concepción clásica de la lírica. En cuanto a los caligramas, existe gran diversidad y podemos ver todo tipo de búsqueda expresiva a través de ellos.
El collage es una manera también de poesía que fue heredada de los dadaístas, quienes decían que era posible hacer poesía al azar. Entonces elegían palabras que encontraban y les trataban de dar algún tipo de forma, o no, o de manera automática, y de allí surgía una nueva poesía, una nueva manera de decir. El libro escultura es aquel que utiliza el soporte físico del libro para convertirse en una obra en sí mismo. Utiliza todos los recursos como las hojas, la tapa, las letras, y puede intervenirse completamente para lograr una obra hecha a partir del libro. Los libros objetos son aquellos en que se utilizan distintos recursos plásticos y tipográficos para llamar la atención sobre el texto del libro y así dar más valor, resaltar algunas partes más que otras. La idea es que haya un juego entre el texto y la imagen, donde el texto también se convierte en imagen y donde el libro comienza a ser también un objeto plástico. En este intento de recorrido que hemos hecho por la poesía visual, hemos podido advertir que no hay límites para la expresión. Aquí solo se presentan algunas posibilidades. Cada uno irá encontrando sus propias palabras y sus formas de hacer poesía. Si hay un sueño cumplido.